Se abre un mundo en un suspiro cuando empieza a despertar. Cada página es un puente que te invita a imaginar. Entre letras vive un eco que te quiere acompañar. Son historias que te envuelven y te enseñan a soñar. Cierra los ojos, déjate llevar. La voz del cuento te empieza a guiar. Páginas que hablan, mundo sin final. Voces que revelan lo que nadie vio jamás. Desde antiguos reinos hasta el mismo mar. Páginas que hablan. Déjate encontrar. Bienvenidos a este rincón donde las palabras cobran vida. Aquí, cada historia abre una puerta a nuevos mundos, y cada capítulo es un viaje que recorreremos juntos. Ponte cómodo, respira hondo, y deja que la magia de la narración te envuelva. Comienza la historia. El Batman que ríe llega a la Alianza Oscura contra Harriet Potter. Capítulo 2. Ecos de otro universo. El Ministerio de Magia nunca dormía del todo. Incluso de madrugada, cuando los ascensores se movían con pereza y los pasillos parecían más largos de lo normal, la magia seguía trabajando en silencio, sosteniendo archivos, sellos, profecías y secretos que no debían ver la luz. Era un lugar construido para contener lo imposible. Esa mañana, por primera vez desde su fundación, el ministerio no supo qué estaba conteniendo. En el departamento de misterios, una hilera completa de esferas de cristal vibraba al unísono. No explotaban. No brillaban. Temblaban, como si algo las estuviera llamando desde el otro lado. Eso no es una resonancia temporal, murmuró una bruja Unspeakable, con la varita en alto. Es direccional. ¿Direccional hacia dónde?, preguntó su compañero. Ella tragó saliva. Hacia afuera. En una de las cámaras más profundas, un velo antiguo, anterior incluso al Arco de la Muerte, se agitó como tela mojada. Durante un segundo, pareció inflarse, como si alguien estuviera respirando desde el otro lado. Entonces, se detuvo. El silencio que siguió fue peor. En el nivel superior, el ministro de magia revisaba informes con gesto cansado. Era un hombre acostumbrado a crisis, fugas de criaturas, rumores de mortífagos, escándalos políticos. Todo tenía un patrón. Todo tenía un precedente. Este no. Repítamelo, dijo, dejando el pergamino sobre el escritorio. Sin teorías. El auror frente a él enderezó la espalda. No hay señales de hechizos oscuros conocidos. No hay rastros de maldiciones imperdonables. No hay firmas mágicas reconocibles. Pero, dudó, hay interferencia. ¿Interferencia de qué tipo? Como si otra lógica estuviera superponiéndose a la nuestra. El ministro frunció el ceño. Eso no es posible. No debería serlo, respondió el auror. Pero Hogwarts ha registrado anomalías, el bosque prohibido presenta zonas de inestabilidad, y varios instrumentos predictivos han fallado al mismo tiempo. El ministro se levantó lentamente. ¿Dumbledore? No ha enviado informe oficial. Eso, más que cualquier otra cosa, lo inquietó. Mientras tanto, en Hogwarts, Harriet Lily Potter caminaba por los pasillos con la sensación constante de que estaba llegando tarde a algo que aún no había ocurrido. Cada sonido parecía amplificado. Cada sombra, demasiado definida. En la clase de defensa contra las artes oscuras, el profesor, un mago nervioso con voz temblorosa, hablaba sobre maldiciones de origen desconocido. Existen hechizos que no pertenecen a ninguna escuela registrada, decía. Magias que no fueron creadas, sino descubiertas. Harriet sintió un cosquilleo en la nuca. Profesor, interrumpió, levantando la mano. ¿Y si no es magia? El aula quedó en silencio. El profesor parpadeó. ¿Perdón? ¿Y si lo que estamos sintiendo no viene de la magia, sino de algo que la está usando como puente? Algunos estudiantes rieron nerviosos. Otros miraron al suelo. El profesor forzó una sonrisa. Eso es filosofía, señorita Potter. No defensa. Pero Harriet ya no escuchaba. Durante un parpadeo, el aula no estaba allí. Vio un lugar negro, retorcido,
lleno de estructuras imposibles. Vio versiones rotas de héroes que no conocía. Vio una figura encadenada, de pie sobre un montón de símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto mágico. Y una risa. Harriet se llevó la mano al escritorio, respirando con dificultad. Harriet, susurró Hermione desde su lado. ¿Qué viste? Nada, mintió. Ojalá nada. En el bosque prohibido, algo se movió. No una criatura. No un espíritu. Una decisión. La distorsión del claro se expandió apenas 1 centímetro más, suficiente para que raíces antiguas se retorcieran, para que insectos murieran sin razón, para que la magia del lugar recordara algo que nunca había vivido. Y en un espacio entre pensamientos, una mente ajena observaba los informes del ministerio como si fueran piezas de ajedrez. Demasiado lentos. Demasiado racionales. El miedo aún no había alcanzado el punto óptimo. Todavía creen que pueden entenderlo, pensó la voz. Eso siempre viene antes de la risa. En su despacho, Dumbledore cerró una carta sin enviarla. La sostuvo un momento más de lo necesario, luego la quemó con un gesto seco. Perdóname, Harriet, murmuró. Si te digo la verdad ahora, te romperías demasiado pronto. La llama parpadeó, y por un instante, pareció curvarse en forma de sonrisa. El problema del Ministerio de Magia no era la ignorancia. Era la confianza. Habían sobrevivido a Grindelwald. Habían contenido a Voldemort una vez. Habían borrado recuerdos, reescrito narrativas y cerrado grietas mágicas durante generaciones. Cada crisis había reforzado una creencia peligrosa, que todo lo extraordinario podía ser clasificado, archivado, y eventualmente, controlado. Por eso, cuando los informes comenzaron a acumularse sobre el escritorio del subsecretario M.C. Finn, su reacción fue exactamente la equivocada. Interferencia extradimensional, leyó en voz alta, con una ceja levantada. Anomalías no mágicas. ¿Desde cuándo el Departamento de Misterios escribe como si fuera un panfleto de lunáticos? El auror frente a él apretó la mandíbula. Desde que los instrumentos dejaron de obedecer, señor. M.C. Finn era un hombre de complexión robusta, con el porte seguro de alguien que había ascendido no por genialidad, sino por no entrar en pánico. Eso lo había convertido en una figura respetada. Y peligrosamente ciega. Todo tiene una causa, dijo, cerrando el informe. Y esa causa suele ser alguien. Un mago oscuro. Un experimento mal hecho. Voldemort. Esto no se parece a Voldemort, insistió el auror. No deja firma. No deja rastro emocional. Es como si alguien muy listo quisiera asustarnos, interrumpió M.C. Finn. Y no pienso darle ese gusto. Firmó una orden con un golpe seco de la pluma. Equipo de contención a Hogwarts. Protocolos estándar. Nada de alarmar a la prensa mágica. Y, por favor, mantengan a Potter fuera de esto. El auror dudó. ¿Cuál de todos los Potter, señor? M.C. Finn levantó la vista lentamente. La única que importa. En Hogwarts, Harriet sintió el momento exacto en que esa decisión fue tomada. No porque lo supiera, sino porque algo se relajó. Como si la presión invisible que la rodeaba hubiera cambiado de postura. Como si aquello que la observaba hubiera confirmado una hipótesis. No están escuchando, murmuró Harriet, deteniéndose en mitad de una escalera móvil. Ron y Hermione se giraron hacia ella. ¿Quiénes? Preguntó Ron. Ellos, respondió, sin saber exactamente a quién se refería. Los adultos. Creen que esto es manejable. Hermione frunció el ceño. Harriet, no puedes cargar con todo. Dumbledore está al tanto. El ministerio también. Harriet pensó en el espejo. En la lechuza muerta. En la risa sin sonido. Eso es lo que me preocupa. Esa noche, un grupo reducido de magos del ministerio cruzó los límites de Hogwarts. Llevaban capas grises, varitas reglamentarias y una seguridad ensayada. Recorrieron el castillo tomando lecturas, murmurando términos técnicos que tranquilizaban más a ellos mismos que a nadie más. Cuando llegaron al borde del bosque prohibido, se detuvieron.
Las lecturas son inconsistentes, dijo una bruja, revisando su instrumento. El espacio parece más profundo de lo normal. Bosques antiguos, respondió otro. Siempre dan problemas. Dieron un paso más. Y el bosque respondió. No con ataque. No con violencia. Con desprecio. Las ramas se cerraron ligeramente. El aire se volvió pesado, denso, como si costara más respirar. Uno de los magos sintió un vértigo repentino y cayó de rodillas, mareado. Retirada, ordenó el líder del equipo. Esto no es. No terminó la frase. Durante un parpadeo colectivo, algo pasó entre ellos. No dejó huellas en el suelo. No proyectó sombra. Pero todos sintieron la misma certeza helada, habían sido evaluados, y descartados. De vuelta en el ministerio, Lifin recibió el informe con fastidio. Nada concluyente, dijo. Como esperaba. Lo dejó a un lado. Esa noche, soñó por primera vez en años. Soñó que estaba de pie frente a un tablero infinito. Cada pieza llevaba su rostro. Cada movimiento correcto llevaba al mismo final. Una risa suave, inteligente, resonaba detrás de él. Los adultos siempre creen que el problema es demasiado grande para los niños, susurró la voz. Y demasiado pequeño para ellos. Lifin despertó sudando. No recordaba el sueño. Solo la sensación de haber cometido un error irreversible. Muy lejos de allí, en el claro del bosque, la distorsión creció otro centímetro. Suficiente. La mente que observaba ahora tenía confirmación completa. El ministerio negaría. Dumbledore ocultaría. La chica dudaría. Perfecto. Ahora sí, pensó la voz. Ahora podemos empezar a divertirnos. El cambio no fue inmediato. Eso fue lo más peligroso. En Hogwarts, la noche cayó con su habitual rutina, estudiantes regresando a sus torres, profesores cerrando aulas, fantasmas flotando con indiferencia ancestral. Nada gritaba catástrofe. Nada advertía que el mundo había dado un paso del que no podría retroceder. Excepto el bosque prohibido. En su borde más antiguo, donde ni siquiera los centauros se aventuraban sin motivo, una figura caminaba sola. Fenwick Rowle, mortífago. Leal. Brutal. Ambicioso. No estaba allí por órdenes de Voldemort. Aún no. Había sentido la llamada de algo distinto, una vibración que no se parecía a la magia oscura, sino a una promesa. El poder siempre dejaba rastro, y Rowle se había ganado la vida siguiéndolo. Muéstrate, gruñó, varita en mano. No le temo a trucos. El bosque no respondió. El claro apareció ante él como una herida mal cerrada. El aire parecía más espeso, como si el espacio se hubiera olvidado de cómo comportarse. Fenwick dio un paso, y el mundo titubeó. Por un instante, vio otro lugar. Un cielo rojo. Estructuras imposibles. Criaturas que no eran mágicas, ni vivas. Cayó de rodillas, gritando. Cuando el grito se apagó, algo dentro de él se reacomodó. No murió. No fue poseído. Algo peor. En Hogwarts, Harriet se despertó con un dolor agudo detrás de los ojos. No, susurró, llevándose las manos a la cabeza. Alguien cruzó. Hermione se incorporó en su cama. ¿Qué dices? Harriet respiraba con dificultad. El bosque ya no está vacío. En ese mismo momento, Dumbledore sintió la ruptura. No fue violenta. Fue precisa. Como un bisturí. Se levantó de golpe, tomando su varita con una urgencia que no sentía desde su juventud. Demasiado pronto, murmuró. Demasiado. Se detuvo. Por primera vez, no supo cómo terminar la frase. Fenwick Rowle emergió del bosque al amanecer. Los centinelas mágicos lo detectaron de inmediato. Su firma era incorrecta. Seguía siendo un mortífago, sí, pero algo en su magia no obedecía. Cuando habló, su voz no temblaba. Él ve cosas, dijo, mirando al horizonte. Cosas que ustedes no pueden.
Los aurores lo redujeron antes de que pudiera resistirse. Pero mientras lo arrastraban, Rowle sonreía. No como un fanático. No como un loco. Como alguien que había entendido. En una celda del ministerio, horas después, Finn observaba al prisionero a través del cristal. ¿Qué ocurrió en el bosque?, preguntó. Rowle levantó la cabeza lentamente. Un dios se rió de nosotros. Finn sintió un escalofrío. No existen dioses. Rowle inclinó la cabeza. Entonces reza para que nunca te mire. Esa noche, Harriet volvió a soñar. Esta vez, la figura no se escondió. No tenía rostro claro. No aún. Pero tenía voz. Los adultos siempre necesitan una víctima para creer, dijo, caminando entre versiones rotas del castillo. Tú serás la prueba. ¿Quién eres?, preguntó Harriet, temblando. La risa resonó. Cálida. Inteligente. Horrible. Soy lo que pasa cuando el héroe pierde la fe, y sigue vivo. Harriet despertó gritando. Muy lejos de allí, en un espacio donde los universos se rozaban como cuchillas, la figura terminó de formarse. Cadenas. Cuero oscuro. Visor metálico. La sonrisa se afiló. 2 capítulos, susurró. Y ya están cometiendo errores deliciosos. El claro se expandió un último centímetro. El mundo mágico acababa de perder su inocencia. Gracias por acompañarme en este capítulo. Si disfrutaste la lectura, te invito a seguir explorando más historias aquí. Hasta la próxima página, y recuerda, los libros nunca terminan, solo esperan ser leídos de nuevo.